Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio, Maná para el Desierto, un espacio de crecimiento espiritual con doble propósito: construir, edificar las iglesias de casa, ir como edificando la iglesia doméstica en torno a la persona de Jesús. Y por esto, segundo propósito, conocer a Jesús, para amarlo, seguirlo también. Bueno, vamos a iniciar con la oración que siempre hacemos para pedirle a Jesús que entre en nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa en familia contigo. Amén. Bueno, en este encuentro del viernes, al terminar la semana, quisiera que como hacer una parada, como un descanso que recoja lo que hasta el momento, desde que iniciamos nuestras catequesis y formación bíblica, en torno a esa expresión de la Biblia, maná para el desierto. Entonces, como dar una mirada así muy rápida, pero que recoja todo lo que hasta el momento hemos reflexionado o trabajado. De tal manera que la próxima semana, con la ayuda de Dios, continuemos nuestra marcha, pero sabiendo cuál es también nuestra pretensión, nuestro objetivo. Bien, entonces es lo que he preparado para el día de hoy. A ver, comenzó la pandemia y la pregunta que me hice yo fue, bueno, ¿cómo seguir ahora evangelizando? ¿Cómo seguir acompañando a los fieles de mi parroquia y a otras personas que deseen vincularse? Fue entonces cuando surgió, bueno, estamos viviendo la pandemia y es posible que podamos vivirla y entenderla desde la Biblia, como el momento de la salida de Egipto hasta la conquista de la tierra prometida. Esa imagen me ayudó para entender lo que debíamos ofrecer en este tiempo de pandemia, alimento espiritual. Y les decía que se asemejaba a esa etapa, la del desierto, a la de la pandemia, porque tiene estos componentes. A ver, ¿de qué nos estará tratando de librar Dios a través de esta situación de crisis, de pandemia? Puede haber muchas lecturas sociales, económicas, políticas, del momento que vivimos, filosóficas, pero nuestra pregunta o nuestra respuesta es, nuestra tarea es hacer una lectura creyente, una lectura de fe de lo que estamos viviendo con la pandemia. Y por eso entonces, les digo, me sirvió mucho entenderlo como época del desierto, época de prueba, la pandemia. Y les decía, imaginando que Dios nos ha liberado de un estilo, o quiere muy posiblemente liberarnos
de un estilo de vida, de una forma de vida que nos estaba llevando casi como a abismo, en todo sentido, política, social, ecológica, todo lo que significa ambiente, económica, ya lo dije también, y a nivel de organización social y de estructuras sociales. Entonces, como que Dios nos está tratando de decir, ese modo de vivir que ustedes llevaban no va a llevar a bien. Entonces surge la pandemia como para que tengamos la oportunidad de repensar lo que estamos haciendo con nuestra vida en todos los campos, en lo religioso, en primer lugar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios? ¿Qué significado tiene el templo? ¿Qué significado tiene el culto, el sacerdocio, la comunidad, las devociones, los ritos, el culto, en fin? Entonces todo eso lo estamos pensando, aprovechando este momento de pandemia, de crisis y de prueba también, porque se está probando también de qué estamos hechos y si lo que estamos haciendo lo estábamos haciendo bien. Se prueba el sistema político, religioso, también se prueba la forma como nosotros estamos llevando nuestra vida cristiana y la vida de fe. Todo esto se pone a prueba. Así como se puso a prueba, por ejemplo, el sistema de salud, que dejó ver los grandes vacíos que había. Bueno, entonces, pero mirando siempre una cosa, Dios nos tiene prometido algo muy bueno. Dios debe tener algo preparado muy bueno para nosotros, si sabemos aprovechar este momento de desierto o de pandemia. Porque después vino en el pueblo de Israel la conquista de la tierra prometida. Las promesas de Dios tienen que ver también con el que, después de haber pasado un momento de desierto, un momento de prueba, de crisis, si se volvió una oportunidad para revisar el estilo de vida que se llevaba en todas estas dimensiones que yo he señalado, entonces lo que Dios nos tiene preparado debe ser algo muy bueno si lo aprovechamos. Es la tierra por conquistar, la promesa de Dios que nos va a entregar también. Y así miramos entonces este espacio Maná para el desierto. Bueno, y una frase fue la que también nos llevó a plantear los temas de reflexión que podríamos nosotros ofrecer en este espacio. Los templos se cerraron, sí, pero las casas se abrieron como una oportunidad de evangelización. Bien, ¿y qué empezamos a hacer? La forma como nació la iglesia fue a partir de las casas. Jesús, y lo vimos, evangelizó en casas, que entraba a las casas a comer, desde las casas hablaba a la gente, se reunían en una casa y a veces la gente se quedaba incluso por fuera de la casa, por ejemplo aquí en Cafarnaúm. Entonces la casa fue el lugar donde nació la vida cristiana. Pero también, no fue en el templo, pero también viendo los demás libros de la Biblia, especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, son los Hechos de los Apóstoles narraciones que tienen que ver también con evangelización en casas, en la casa de Lida, en la casa de Cornelio, en diferentes casas. Se fueron reuniendo los cristianos y se reunían, les decía, para 4 cosas. Primero, se reunían para la oración, se reunían para escuchar la palabra, es decir, las memorias de Jesús que tenían los apóstoles. Se reunían para compartir la vida y se reunían también para la fracción del pan. Entonces, dijimos, si queremos nosotros edificar una iglesia de casa, se necesitan entonces esos 4 componentes: oración, palabra de Dios, fracción del pan
y compartir la vida de la familia. Bueno, y así nacieron las iglesias de casa, y así nació también la iglesia. Ahora, ¿qué aporte podemos nosotros ofrecer en este tiempo de pandemia a estas iglesias de casa? El aporte será: conozcamos a Jesús. Si Él es el centro de la vida de la familia, si Él es el centro de la iglesia doméstica o iglesia de casa, conozcámoslo. ¿Por qué? Porque incluso el mismo Jesús nos dice lo siguiente cuando Él hace su oración. La oración que hace al Padre dice: Padre, ha llegado la hora. Capítulo 17 de Juan. Dice Él: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su enviado Jesucristo. En otras palabras, conocer la vida eterna, ¿en qué consiste? En conocer a Dios Papá, Dios Padre, y en conocer al enviado de Dios Padre, que es Jesús. Entonces, si la vida eterna consiste en conocer a Jesús para amarlo y para seguirlo, pues dediquémonos a conocerlo. El mismo apóstol Pedro, en la carta que él dirige, en la segunda carta, dice: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Salvador. Es la invitación que nos hacen los mismos apóstoles: conozcan a Jesús. Los evangelios, ¿para qué fueron escritos? Pues para que, conociéndolo a Él, nosotros obtuviéramos también la salvación. ¿Y cómo? Porque conocer a Jesús es la posibilidad, primero, de conocer a Dios Padre. Solo viendo a Jesús podemos ver al Padre. Es a través de Él que nosotros podemos ir al Padre, porque Él es el retrato perfecto de Dios, el retrato perfecto humano de Dios. Entonces, por eso es tan importante conocer a Jesús, para que, conociéndolo a Él, como lo dice Jesús a Felipe, conozcamos al Padre. Pero la otra cosa importante es: conocer a Jesús es muy necesario, porque el criterio para actuar, para pensar, para sentir, para saber vivir bien, debe ser Jesús. Entonces, como que nada sin Él, nada sin Él. Por eso, ¿cuál es el pensar, el sentir y el actuar de Jesús? Para que ese sea también el pensar, sentir y actuar nuestro. San Pablo, escribiendo a los Filipenses, dice: tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Entonces, ¿cómo conocer los sentimientos? ¿Cómo tener los sentimientos de Cristo? Hay que conocerlo, a ver cuáles eran sus sentimientos. Pues bien, entonces la preocupación fue, en este espacio, Maná para el desierto, conocer a Jesús. Bien, comenzamos entonces a un proceso, un itinerario de conocimiento. ¿Por dónde? Definiéndonos nosotros como buscadores, buscadores de Dios. Entonces, personas necesitadas, como el apóstol Andrés, que van buscando sentido para su vida y van donde Juan. Pero Juan mismo se encarga de decir: no soy yo, es Él. Él es el Cordero de Dios. Y lo señalan. Y entonces comienzan a caminar detrás de Jesús. Nuestro itinerario pues comenzó definiéndonos nosotros como buscadores de Dios. Y buscando a Dios nos encontramos pues con Jesús. María Magdalena, una mujer buscadora de sentido para su vida, mucho más cuando estaba en un momento de degradación personal. Se encuentra con Jesús, cambia su vida, muerto, sigue buscándolo. Bien, somos buscadores de Jesús. Una vez que nosotros dimos ese paso, después pasamos nosotros a lo siguiente:
¿Cómo es Jesús? Y descubrimos un primer detalle. Jesús, desde el bautismo, es una persona habitada por el Espíritu Santo y que se deja conducir por Él. Así debe ser también nuestra vida, habitados por el Espíritu de Dios, dejándonos conducir por Él, al igual que Jesús. Pero también, ¿cómo es Jesús? Una persona totalmente fiel, incondicional al Padre Dios. Su Padre es la razón del ser de su vida. No hace nada sin su Padre. No hace nada que no vea, lo dice Jesús, hacer al Padre. Entonces entabla una relación personal con su, lo llama así, Abba, papito, Padre mío. ¿Cómo es Jesús? Después de mirar esto, su ser conducido por el Espíritu Santo, ser fiel al Padre, descubrimos otro detalle, que entiende también su misión a partir de un texto que él abre en la sinagoga en Nazaret. Se descubre como enviado por el Espíritu de Dios lo ha enviado, así lo lee él también, y descubre quiénes son los destinatarios, los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Los primeros destinatarios de la misión de Jesús son los pobres. ¿Bien? Ahora que comenzamos, ¿dónde vamos? Vamos en el momento de revisar la buena noticia que trae Jesús. Y por eso entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que anuncia? Lo que anuncia en primer lugar es un detalle importante. Dios es un Padre bueno. Y fue la parábola que revisamos en el día de ayer, bueno, en esta semana. Un Padre compasivo, clemente y misericordioso. Un Padre que se conmueve por el dolor de sus hijos. Un Padre que se acerca frente al Hijo, que se acerca cuando el Hijo también regresa arrepentido. Y un Padre que tiende la mano para acogerlo de nuevo en casa. Así es Dios. Vamos después a ver en el próximo encuentro un Dios. ¿Cómo es Dios? El Dios de Jesús es un Dios que busca a los perdidos. Ellos son los primeros, digamos así, como destinatarios. Y así fue que envió también a sus discípulos, cuando les dice, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, los que están al margen, los que están en situación moral de lejanía de Dios, los que están también oprimidos, fatigados. Todos podemos caminar hacia Jesús porque Él nos está esperando y sale también en nuestra búsqueda. Bien, entonces ese es el proceso que hemos hecho nosotros en Maná para el Desierto. Llevamos ya 64, 65 encuentros. Entonces, ha sido una compañía que se ha buscado hacer desde acá, desde este espacio, a todos los que están también anhelando alimentarse de maná, un pan verdadero para el desierto, pan que no es otro que Jesús. Lo necesitamos muchísimo, muchísimo. Ahora se nos vino un momento muy duro. Somos el país 16º ya en la lista de los que tienen más contagios en el mundo. Vamos hacia arriba, lamentablemente. Somos el primer país, según Transparencia Internacional, en corrupción. El primer país más corrupto del mundo, Colombia. Pues los detalles, digamos, ustedes los conocen. ¿Por qué ocupamos ese desagradable lugar? Somos, creo que el primer país también en desplazamiento interno. Es decir, ocupamos unos lugares que nos dicen, si nosotros no cambiamos un estilo de vida que nos está conduciendo a situaciones de muerte, y con Jesús y de la mano de Jesús, muy difícil.
poder avisar, es decir, poder ver en el horizonte un mundo nuevo, un mundo diferente. Yo reconozco otro mundo, o tengo fe, otro mundo es posible, pero desde Jesús, desde Jesús. Otro mundo es posible no desde la economía, no desde la política, sino, digamos, cierto, de la filosofía. Todos pueden avisar un nuevo mundo, pero el aporte nuestro es cómo sería ese nuevo mundo después de la pandemia, pero desde Jesús, desde Jesús. Si no, es imposible que tengamos un mañana que no nos lleve a una mejor forma de vida, más justa y más digna para todos. Bien, entonces, por eso estamos conociendo a Jesús, para ver nosotros cómo desde Jesús podemos aportar nuestra manera de ver ese mundo nuevo. Que Dios bendiga a todos y nos vemos entonces, si Dios nos da bien licencia, el próximo lunes a las 3 de la tarde. Vamos a trabajar ahora, vamos a trabajar el tema. Dios es un Dios. El Dios de Jesús es un Dios que busca a los que están perdidos y hace fiesta cuando los encuentra. Buena tarde para todos.